Vamos a entrar a este capítulo 4 que sería o que les corresponde a ustedes que habla de límites de continuidad y en realidad es seguir introduciéndonos a la idea del cálculo diferencial. Esto de hecho es una previa ya para introducirnos en el momento que se requiera analizar la derivada y determinar la derivada y crear y construir todas sus reglas de la derivada. Bien, un poquito el contexto que se va a manejar, la definición, los teoremas, conceptos de límites laterales, vamos a ver como el límite como una herramienta para definir lo que creo alguien había mencionado, las asíntotas, y que de hecho lo utilizamos en algunas funciones que hace un momento lo indicamos. El concepto de la continuidad muy importante, ¿no es cierto? Cómo se extiende la continuidad de las operaciones, la continuidad de funciones algebraicas y funciones con posición. Y obviamente algo que también tiene que ir complementando con las funciones que hemos ido viendo, ¿no es cierto? El comportamiento de los límites con ciertas funciones trascendentes, ¿sí? Y bueno, al final terminaremos haciendo un desarrollo de un ejercicio en donde ya vamos a aplicar incluido la parte de las funciones en cuanto a la determinación del dominio, de la simetría, una primera representación gráfica de una función, ya complementando con la idea del límite. Cuando veamos con la derivada, se complementará mejor, habíamos mencionado, y con la derivada en realidad, que es la herramienta que me va a permitir hacer una representación, yo diría exacta, de una función, sin la necesidad de calculadora, de una graficadora. Bien. Arranquemos y para ello consideremos el siguiente ejercicio, dice, o la siguiente función, perdón, x al cuadrado más 2x menos 3 sobre x al cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Es una función racional que tiene dos polinomios en el numerador y en el denominador. La pregunta mía es, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Quién me dice cuál es el dominio de esa función? ¿Alguien alguna sugerencia? Evalúa el denominador. Ya. ¿Quién me dice cuál es el dominio? Pero no le escuché bien. ¿Cuál sería el dominio? ¿Quién me dice? De menos infinito a más infinito. Ya, hay una primera propuesta del dominio, le voy a decir de esta manera. A ver. Me dice que el dominio va desde menos infinito a más infinito. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Sería, profe, de menos infinito hasta 1. Ya, perdón, a ver, desde menos infinito hasta 1. Hasta menos 1. Ya, hasta menos 1. Ya. Y de menos 1 hasta 1. Ya. Y sería ahí de 1 hacia infinito positivo. Ya, correcto, está bien. En realidad, este es el dominio. Y obviamente intervalos abiertos, porque es evidente que si, ¿verdad? Los polinomios pueden tomar todos los valores de la recta numérica, pero el polinomio que está en el denominador, los únicos valores que no podría tomar son el valor de menos 1 y más 1, porque se haría 0, ¿no es cierto? Creo que es claro eso, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Profe. Bien, ahora, vamos a considerar, bueno, aquí es lo que ya está, lo que acabo de explicar, pero vamos a considerar mi análisis en torno al valor de 1. Es decir, bien, es verdad, X no puede tomar el valor de 1, pero a mí me interesaría saber qué pasa si yo me acerco al valor de 1, ¿sí? Y si ustedes observan, eso ya está desarrollado en la tablita que tengo a continuación, yo estoy dando valores cercanos a 1. Entonces, este concepto de cercanos es completamente relativo, porque alguien puede decir, profe, yo voy a dar el valor de 1 y le voy a dar el 1.1 o le voy a dar el 0.8, ¿no es cierto? Pero alguien dice, no, profe, yo quiero estar más cerca del 1, no sé, un poquito se me van captando la idea. Un valor más cercano al 1 ya no es el 1,1, sino es el 1,05 o el 0.9 que está en el otro lado de la tabla. Ojo. Estos son los valores en la variable, en la variable X, porque allí es donde yo estoy indagando. Yo estoy indagando el dominio. Ojo, que esto quede también bien claro. Yo estoy analizando qué pasa o qué va a pasar o qué puede pasar alrededor de 1, que es el valor que se excluyó del dominio, de la variable X. X no podría tomar ese valor. ¿Sí? Y reitero nuevamente al decir, profe, no, hay un valor que está más cercano.
y es el 1,01, y por el otro lado es 0,99, y una cuarta opción de decir, profe, no, uno más cercano y más cercano. Lo que yo decía hace un momento, decir más cercano es completamente relativo, porque desde el punto de vista numérico, ¿cuántos valores más cercanos hay al 1? ¿Cuántos creen ustedes? Infinitos. Mientras más se acerque al límite, se va prolongando hacia cero. Mientras más se acerque al límite, a ver, ¿a qué se O refiere sea, cuando se a acerca? uno. Ya, correcto, sí, vamos a eso al límite, pero vamos primero medio testeándolo empíricamente. Quiero que le testeemos empíricamente porque luego ya vamos a ir al fundamento matemático y se van a establecer reglas, condiciones y efectivamente vamos a llegar a la idea del límite. Pero ahorita lo vamos a hacer medio empíricamente, ¿no es cierto? Y lo que usted acaba de mencionar es verdad. ¿Cuántos valores cercanos hay al 1? Infinito, porque yo cada vez puedo numéricamente estar más cercano al 1, pero nunca voy a ser el 1. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Yo puedo tomar el valor 1,0000000000001, pero alguien va a decir, profe, no, hay un hito que está más cercano, implica que tendré que ponerle un 0 más, no, hay uno más cercano, etcétera. Y por el otro lado, lo mismo, 0,99999, y siempre alguien va a decir, profe, no, pongámosle un 9 más, porque eso le dice que está más cerca, ¿sí? Pero lo que dije hace un momento también es bien cierto, ¿sí? Alguien puede decir, profe, pero ya está bien chiquitos, del otro 1,00000000001. ¿Por qué no le dejamos el 1? ¿Sí? No, desde el punto de vista matemático es un valor cercano, pero nunca es el valor de 1. Aunque aquí un poquito más adelante, si prestan atención a lo que estoy diciendo en este momento, a lo mejor alguien va a decir, profe, cuando veamos más adelante un teorema, va a decir, oiga, profe, acá me dijo una cosa y acá está actuando de otra manera, ¿sí? Pero bueno, ahora, en la tabla que tenemos ahí representada, este valor de 1,1 yo le evalué en la función y me dio 1,95. Esto es la variable de salida, ¿no? Y lo mismo hice con todas estas cantidades, ¿sí? Con 1,1, 1,95. Con 1,05, 1,975. Con 1,01, 1,99. Con 1,001, 1,999. Ah, cuidado, ¿no? Cómo se van variando. Es otro número de salida que no es el mismo. Acá me da con 0,8, 2,111, con 0,9, 2005, con 0,99, 2005, con 0,999, 20005. Lo que decía hace un momento, de manera empírica, yo digo muy bien que sigo en mi calculadora y digo, ahora le voy a dar un valor más cercano, más cercano, más cercano. Nosotros podemos analizar la entrada y la salida. Entendido de la siguiente manera, digo, con X me estoy aproximando al valor de 1. Estoy dando valores extremadamente cercanos al 1, pero no son 1. Pero dado los resultados numéricos que tengo, ¿qué concluiría yo? ¿Hacia dónde va mi variable de salida? De acuerdo a los resultados. Por el un lado me da 1,9999 y al otro me da 2000005. ¿Hacia dónde va? El 2. Hacia el valor de 2. Yo puedo concluir esto y reitero, si ustedes quieren hacer una tablita de Excel y cada vez comienzan a dar valores más cercanos al 1, ustedes van a ver que en ambas consideraciones que estoy haciendo, valores menores a 1 y valores mayores a 1, porque lo son, ¿no es cierto?, pero muy cercanos, la salida va hacia una misma cantidad. Entonces, yo concluyo con eso, que a medida que me aproximo a 1, en X, la variable de salida Y va hacia 2, ¿sí? Y esa es una característica bien importante en lo que es el límite. Yo analizo la entrada, pero la consecuencia se ve en la salida, en Y. Analizo X, la consecuencia, reitero, se ve en la variable Y, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta vendría a ser mi conclusión. ¿Esto qué implica? Que nos podemos aproximar a 2 con valores de la función f de x tanto como queramos, es decir, cada vez estoy más cerca del 2, asignando valores de x lo suficientemente cercanos a 1. ¿Sí? Y esa vendría a ser mi conclusión.
Este hecho matemático o esta manera empírica del cual estamos partiendo para llegar a lo que es el límite como tal, justamente es lo que me permite conceptuar esta idea, ¿sí? Entonces podemos concluir que el límite de la función f de x, cuando x se aproxima a 1, resulta el valor de 2, aplicando este criterio o esta definición. El límite es eso, indagar cerca de un valor del dominio, pero sus resultados se refleja en la salida, en la variable y. Chicos, ¿se entiende o no se entiende esta parte? Lo que acabo de desarrollar. Chicos, ¿están ahí o no están ahí? Ya sé que es viernes y Sí, profe, sí se entiende. ya están ustedes pensando que se va a hacer en viernes. Además que Profe, una pregunta. con ustedes no tenemos clase mañana, ¿no es cierto? No, profe. O si quieren podemos tener de una clasita que me están debiendo, por cierto. A ver, alguien iba a decir algo, me parece que yo le interrumpí. Sí, sí. ¿De dónde sacó el 2? Ahí como que... Este 2, Perdón, el 1. el 1, de acá. Dice cercanos a 1. ¿De dónde saqué este 1? El de aquí, el dominio. El X no puede tomar el valor de 1. Eso es lo que habíamos dicho al inicio. El X no puede tomar el valor de 1. ¿Qué estoy yo haciendo? Indagando valores cercanos al 1. Y ahí saqué esos valores. ¿Sí le Ya ve? era eso. Sí, ¿Sí? sí, era eso que no le capté Sí. bien. Ojo, el valor de 1 sale del dominio. Vean, vuelvo a reiterar, creo que ya lo había dicho anteriormente. La determinación del dominio es muy importante, porque ahí está la primera información de ciertos valores que yo tengo que analizar. Inclusive valores que le pueden pertenecer al dominio, como valores que no le pertenecen al dominio. En este caso hemos considerado un valor que no le pertenece al dominio, pero yo estoy analizando su cercanía, ¿sí? Sus valores cercanos. Bien, aquí tengo déjenme ver, un poquito para que se vea, me parece que esto es es un video que le hice en el GeoGebra. Si pueden ustedes observar, la recta X vendría a ser como la recta vertical que va pasando los valores del dominio, y aquí tenemos esta recta que está interpuntada, la rojita, ¿no es cierto? Son los puntos de la curva. Y aquí, ahí se me pasó. Pongámosle acá. Sí, un poquito ahí. Ya vamos a ver uno más cerca. Era de haberlo hecho un poquito más lento, está muy rápido esto. Si ustedes observan, voy a poner el caso que para 0 dice que me dé el valor de 2 y algo más, ¿sí? Y voy dando los valores que se van acercando hacia el valor de 1, aquí, en este punto. El valor que no puede tomar la función, pero viene a ser este punto de acá. Sí, recuerden que el 1 no lo podría tomar. El GeoGebra, lastimosamente, no hace esa distinción, ¿no? Eso es el software, ¿no es cierto? Que no me representa, pero gráficamente lo que yo debería de tener aquí, o entender en mi gráfica, ya lo voy a hacer también, tengo en la siguiente presentación, es que este es un punto cuyo par ordenado 1,2, entrada 1, salida 2, es un valor que no le pertenece a la curva. ¿Sí? GeoGebra no le hace eso, el GeoGebra no me identifica eso, ¿sí? Es un software que, claro, en el momento que hace la representación gráfica no me excluye, reitero, no me hace esa representación. Pero yo debería de entender así, como no hay valor de entrada 1, no hay valor de salida 2. ¿Sí? Y ustedes podrían haber visto lo que colocamos en el dominio de la función, de menos infinito a menos 1, de menos 1, ¿no? De menos 1 a 1 y desde 1 a más infinito. Entonces, en el valor de 1 era abierto. Recuerden que eso que implica que ese valor es límite, más no pertenece a la solución. Pero en nuestra interpretación dentro de lo que es el límite me dice que hacia dónde va la función es hacia 2, cuidado. Pero ese valor que le pertenece al rango tampoco existe. ¿Sí? Entonces, lo que entenderíamos es que ese par ordenado 1,2 no le pertenece a la gráfica o a la curva. ¿Sí? Chicos, ¿se entiende? Lo que acabo de mencionar. Chicos, ¿se entiende o no?
Sí, profe. Bien, acá un poquito está el mismo ejercicio. Aquí es un video también que tengo. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, aquí vemos también, está un poquito ya más representado. Acá tenemos el valor de 1, que sería, a ver, un ratito, solamente le voy a hacer esto, le voy a representar ese punto o ese par ordenado que no le pertenece a la curva, que es este. ¿Sí? Hagámosle correr, ¿sí? Similar, ¿no? Si ven aquí cómo se va aproximando, lo que me dice tiende a 2, pero ese valor de 2 en la salida tampoco no existe, solamente es una interpretación, debido a que 1 no existe. Aquí regresa, si me aproximo a 1 por la izquierda, por la derecha, perdón, vamos hacia ese valor, ¿sí? Es lo que tengo ahí representado. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista ya formal, utilizando la matemática y la notación, quiere decir que aquí nosotros ya introducimos la operación de límite, entonces nos corresponde poder escribir el límite como límite de f de x cuando x tiende a 1, del límite de la función. En mi ejercicio dice que se va al valor de 2. Más adelante vamos a ver cómo ya haciendo el cálculo numérico, cuál es el procedimiento que se tiene que hacer para encontrar numéricamente esa cantidad. Aquí lo hemos hecho, reitero, de una manera empírica, analizando sus valores, etcétera, ¿sí? Preguntas, chicos, ¿alguna duda? Esto es ya la notación matemática que vamos a ir utilizando y más adelante vamos a ver de qué manera hago el cálculo numéricamente, ¿sí? Con procedimiento, que lo que decía hace un momento, a lo mejor ahí van a pensar que me voy a contradecir, pero no es así. ¿Sí? Preguntas, chicos. ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo se resolvería el límite? Ya acabo de mencionar esto, ya vamos a ver más adelante. Ya vamos profe. a ver eso, cómo efectivamente se puede hacer ¿Cómo se hace ya la evaluación? Justo, porque ahorita, reitero, hicimos medio un poco empírico. Me aproximo a 1 a 1001, 0999. Y mi interpretación de esa tablita que está aquí a la derecha me dice que la salida es 2. Pero ya vamos a ver cómo acabo de reiterar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el procedimiento? Que en realidad no es nada del otro mundo, es algo bien sencillito, ¿sí? Pero obviamente hay que ir con ciertas reglas matemáticas o ciertos artificios. Reitero, por eso les había pedido, revisen la factorización, revisen términos del colegio. Bien. De hecho, la derivada nosotros deberíamos de entenderle que tiene una definición formal, ¿sí? Tiene una forma, se lo debe de considerar desde un concepto netamente matemático. Bien. El límite, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, es esa interpretación que yo le doy a la salida debido a una variación en la entrada, en X, ¿sí? Y la cual yo la tengo que interpretar. Ya hemos dicho cuál es la nomenclatura algebraica. El límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. En mi ejercicio 2, L es hacia dónde va la función, que era el valor de 2, y f de x es la función que le analizamos de un valor del dominio que x tendía a 1, ¿no es cierto? Bien, eso es lo que nosotros tenemos representado allí matemáticamente. Bien, ¿cómo lo interpretamos ya formalmente en un ámbito de las matemáticas? Se dice entonces que para cualquier número real mayor a epsilon, y ya voy a explicar eso en la gráfica, dice, existe un número real delta mayor a 0, de manera que x menos a menor a delta, entonces se cumple que f de x menos L es menor a ese epsilon. Ese es el concepto formal netamente matemático del límite de una función. Lo que está escrito en este párrafo está expresado aquí en términos matemáticos. Para todo valor de epsilon mayor a 0,
existe un delta 0, ¿no es cierto? Donde X pertenece al dominio y X menos A es mayor a 0 y menor a delta, mayor a 0 porque sabemos que el valor absoluto, ¿qué es? Es un valor positivo, ¿sí? Por eso le hemos colocado mayor a 0, lo cual implica que f de X menos L es menor a epsilon. Este es el concepto matemático, ¿no es cierto?, que me describe el límite. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos? Cuando nosotros nos estamos aproximando al valor que nos interesa determinar, que en mi ejercicio era 2, ¿no es cierto? Este valor de epsilon lo que me está indicando es una cota superior, perdón, el L más epsilon y el L menos epsilon. El epsilon es este error que yo podría tener o lo que me está diciendo qué tan próximo yo estoy al valor de 2. Por ejemplo, en mi ejercicio me podría entender que es del 1999 o el 2.0005. Son los valores qué tan cercanos están del 2. Es decir, es la introducción de una proximidad, lo cual implica que de por medio hay un error, ¿sí? Y ya van a ver cuando hagamos un ejercicio a qué me refiero con esto del error, ¿sí? Obviamente, para yo estar contenido entre este intervalo de aquí, que puede ser el valor de, por ejemplo, aquí pudo haber sido el 1.999, acá el 2.005, pudo haber sido este de acá, o pudo haber sido el de acá, ¿no es cierto? Estos valores, pero están contenidos dentro de este intervalo entre L menos epsilon y L más epsilon. Pero para estar dentro de ese intervalo, lo que me dice la definición, si existe un valor mayor de epsilon, existe un valor delta. Obviamente, acá también yo debo de estar dentro de un intervalo, ¿sí? Obviamente aquí consideramos el X, este es el valor de A, entonces X podrá estar por aquí y podrá estar por acá. Es ¿por dónde me estoy aproximando? 1001, 0999, y eso me da como consecuencias las respectivas salidas, ¿sí? Por lo tanto, yo también aquí un intervalo en el cual yo estoy contenido. ¿Para qué? Para que se genere este otro intervalo. Porque si yo vengo y me tomo un valor de X que está por acá gráficamente, nosotros podemos observar, decir, no, este valor está fuera del intervalo, me da un valor también cualquiera, por lo tanto, a mí no me interesa esa cantidad. Como digo, ya vamos a ver un ejercicio para un poquito comprender el concepto de esto y cómo lo podemos utilizar la definición formal. Bien, justamente vamos a hacer esa demostración de los términos que tenemos, ¿no es cierto? Dice, se entiende, perdón, que X toma valores próximos a un punto X sub 0. Lo que decíamos, ¿no es cierto? X estará por aquí, X estará por acá, próximos a un X sub 0 o a este valor de A. Un poquito para no perder la óptica, ¿sí? Yo digo, estoy cercano el 1.001, el 099, cada vez más cerca, etcétera, etcétera. Lo que nosotros estamos estableciendo es un intervalo de vecindad, ¿sí? ¿Con qué intención? De que la salida sea lo más cercana posible a un valor conocido, ¿sí? Entonces, obviamente, podemos nosotros observar que este X sub 0, perdón un ratito, este valor, perdón, aquí, este límite inferior y este límite superior, ¿no es cierto? Nosotros le podemos denotar como X sub 0 menos delta y X sub 0 más delta, ¿sí? Esto viene a ser el delta. En el caso de acá vendría a ser el menos delta, es este margen, vendría a ser ese margen que puede ser positivo y negativo. Eso ya ustedes deben de estar manejando en algunas definiciones o en otras asignaturas, ese margen que si me voy hacia más o hacia menos, no hay donde perderse en ese sentido. Bien, entonces yo hago esta condición de desigualdad. Mi valor de X podrá estar contenido en este intervalo. ¿En qué intervalo? X sub 0 menos delta y X sub 0 más delta. Este es el X que yo estoy considerando. Matemáticamente, yo puedo tomar el X sub 0 de aquí y este X sub 0 que en ambos casos suma, le paso restando al término central y tengo esta definición. X sub 0 menos X sub 0 es mayor a menos delta y menor a delta. Eso es álgebra. Pero recuerden lo que habíamos dicho. Si yo tengo un término de esta manera, ¿en qué le puedo transformar? ¿Cómo le puedo contraer? Díganme, chicos.
La raíz. ¿Por qué? No, ¿Por qué la raíz? porque es más o menos. Pero ¿en qué le puedo transformar eso? Esta es una desigualdad. Una inecuación de valor absoluto. Ya, ¿y cómo me quedaría? Sería X. No era. Eso. Ah, Recuerden que esta es una inecuación. Y yo le puedo transformar. Recuerden que les había mencionado, yo me puedo mover en las dos direcciones. La matemática es conveniencia. A veces la matemática tiene esa gracia. Cuando es positivo, cuando es negativo, chuta, tiene sus conveniencias, pero sujeto a reglas, ¿sí? O a las propiedades o a los teoremas. Si recuerdan, esto no es cierto, que la descomposición del valor absoluto, de la desigualdad valor absoluto X menos A, se transformaba en esto. Lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo ahora para el otro lado. Es esto de aquí, perdón, esto de aquí le muevo acá. ¿Se ve? Chicos, ¿sí se ve o no se ve? Profe, ¿Sí? ¿puede ¿O no? repetir esa parte? Ya, yo decía que tengo esta forma matemática. Yo decía, esta forma matemática yo la puedo contraer a lo de acá, porque eso es inecuaciones. Por eso digo, tienen que revisar las inecuaciones, ¿no es cierto? Recuerden que las inecuaciones nos decía que el valor absoluto de X menos A, su descomposición, me daba como un intervalo, debido a la desigualdad, por la desigualdad. Si nosotros observamos, en vez de tener X, yo tengo X menos X sub 0, ¿no es cierto? Y al un lado tengo en vez de A, tengo menos delta y al otro lado tengo delta. Por lo tanto, esta forma le transformo en valor absoluto. ¿Se ve? ¿Se entiende allí? Sí, profe. Y obviamente lo que habíamos mencionado, la diferencia de X menos X sub 0, porque X, reitero, es este valor de aquí, un valor que estaría muy cerca a X sub 0, pero nunca es X sub 0, nunca es X sub 0. Entonces, esto es una diferencia que al ser valor absoluto, por lógica matemática, si es un valor absoluto, tiene que ser mayor a 0 y va a estar menor a delta, porque recuerden que esta distancia son las deltas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ahora, lo mismo hacemos con el valor de la salida. F está próximo a L. Es decir, aquí nosotros también establecemos que F podría estar por aquí, pero nunca es L, ¿sí? Por lo tanto, decimos que F estaría contenido entre L más epsilon y L menos epsilon. Similar a lo que hicimos en el caso anterior. Ahora estamos haciendo con la variable Y. Por lo tanto, este L que suma, pasa al centro restando, y si ustedes observan, es lo mismo de acá. No es nada diferente, estoy aplicando el mismo criterio. A este le construyo como valor absoluto, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ver lo que hemos construido como definición. Esto. Recordando que este f de x depende de este valor de x de acá. ¿Qué tan cercano está a x sub 0? Y lo que entenderíamos que f de x como salida está ¿qué tan cercano está al valor de L? Al valor exacto de lo que es el límite. Y es la definición, es lo que me establece eso. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que al existir un epsilon, a existir este error de aquí, o este término que me da este intervalo en la salida, también hay un delta, hay una relación entre el epsilon y el delta. La existencia de los dos es su relación, ¿sí? Si existe el uno, el otro también debe de condicionarse para que exista si existe el epsilon, debe condicionarse un delta para que los dos existan como tal, estén correlacionados, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo la definición. Para todo valor de epsilon existe un delta. Entonces allí hay una conexión matemática que con un ejemplo le vamos a ver cómo les asocio, cómo les relaciono, cómo está dependiendo el uno del otro, ¿sí? Veamos este ejercicio. Aquí vamos un poquito a desarrollar exactamente eso. Me dice que el límite de 2x más 1 cuando x tiende a 2 dice que es igual a 5. Ya me da el problema, el contexto del ejercicio. Bien, entonces saquemos la relación que existe entre el epsilon y el delta, porque eso es lo que yo luego puedo manipular, como van a ver a continuación.
Muy bien. De acuerdo a la definición me dice, para todo valor de epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que x menos 2 es x menos esta relación de aquí, menor a delta, mayor a 0, menor a delta, es la definición del límite. Estamos aplicando esto directamente. Para todo valor de epsilon mayor a 0 existe un delta, ¿no es cierto?, donde x pertenece al dominio y x, ¿hacia dónde tiende el límite? Hacia 2, que era mi ejercicio anterior, entre 0 y delta. Implica, entonces, que f de x, ¿y cuánto vale mi f de x? Mi f de x es esto. F de x menos L, que es el valor de 5, sí, es menor al epsilon, ¿sí? Esto ya estoy aplicando a la definición. Chicos, ¿se ve cómo se construye eso? Primero, es la primera línea que tengo que tener bien claro cómo la estoy construyendo. ¿Sí? Aquí es x menos a, y acá tengo f de x menos L. X menos a es el valor de 2, y f de x es lo que tengo aquí, y el valor de L es lo que le sigue. ¿Sí? Chicos, ¿se ve? Esa parte, esa primera construcción. Chicos. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ahora, he construido la definición. Ahora, yo lo que me interesa es sacar cómo el epsilon está relacionado con el delta. Y lo que voy a hacer a continuación es, voy a tomar este término. Lo tengo aquí expresado. Y mediante reglas algebraicas, vean ustedes qué es lo que va a pasar en el procedimiento y a dónde vamos a llegar. En este caso digo, le voy a multiplicar por 2, por conveniencia, el 2 es un valor positivo, las desigualdades no cambian, ¿sí? Al 2, al ser un valor positivo, le puedo colocar como valor absoluto, no se altera la relación. Y por regla matemática, el 2 en valores absolutos que multiplican se los puede colocar uno dentro, es decir, valor absoluto de A por valor absoluto de B, dice que esto le puedo colocar dentro de un mismo valor absoluto, ¿sí? Me da lo mismo. El 2 en el momento que le ingreso me permite multiplicar 2 por x y me queda 4, valor absoluto. Y de manera interna, en el valor absoluto, lo que le digo es, le voy a sumar más 5 y le voy a restar menos 5, ¿sí? Este menos 4 con este más 5 me da el resultado de más 1 y me queda menos 5. Mi pregunta es, este término, ¿en dónde está? El valor absoluto de 2x más 1 menos 5. ¿En dónde está? ¿Quién me dice? Ahí está en la pizarra, pero quiero que me digan en qué parte está. La forma valor absoluto de 2x más 1 menos 5. ¿Quién me dice? ¿Dónde está ese término? Chicos, ¿dónde está eso? ¿La fórmula? ¿En qué fórmula? Que eso es menor a epsilon. Ya, correcto. Está en la definición, más que en la fórmula. Está planteado en la definición, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, lo que yo hice fue lo siguiente. Primero quiero que capturen esto. Ojo, esto lo que le estoy poniendo aquí está asociado a la variable X y esto de aquí es lo que está asociado a la variable Y. Entrada, salida. En este desarrollo matemático, yo llegué a construir la relación de la salida. Esto he llegado a construir. Entonces, esta es la etapa en la cual me permite asociar el epsilon como el delta. Es decir, de aquí yo puedo concluir que el epsilon es igual a 2 delta, porque estos dos términos son iguales. Como consecuencia, yo también puedo asumir que este término es igual al de acá. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe.
Entonces, la parte algebraica que acabo de desarrollar es tratar de construir la forma de la salida, ¿sí? Y en el momento que construye la forma de la salida, ahí yo puedo concluir, y ahí es donde hago la relación entre el épsilon y el delta. Quiere decir entonces que el delta es igual a épsilon sobre 2, ¿sí? Ya he sacado yo esa relación que decía hace un momento. La existencia o para todo valor de épsilon existe un delta tal que se van cumpliendo estas consideraciones matemáticas que describen a la definición. ¿Sí? Ahora, ¿de qué manera me sirve esto? Porque claro, ya saqué ahora la relación del delta. Teniendo presente que yo estaba analizándolo en 2 y teniendo presente que de acuerdo a lo que me dé el problema, la salida se da en 5. ¿De qué manera me sirve esto? Lo que me está definiendo son acotamientos. Quiere decir que yo tengo una cota inferior que va a ser 2 menos delta y tengo una cota superior 2 más delta de acuerdo a la definición. Y acá yo también tengo una cota inferior y una superior a la salida que vendría a ser 5 más épsilon y 5 menos épsilon. Teniendo presente, no nos olvidemos que el delta es igual a épsilon sobre 2. ¿Sí? Bien, ahora, ¿dónde va a intervenir esto? A ver, déjenme poner un ejemplo. A lo mejor ustedes deben de estar viendo ya en estadística estos conceptos. Un ejemplo. Déjenme ver. Un ejemplo para que ustedes mismos hagan la deducción. A ver cómo le planteo un ejemplo. Déjenme ver. Para hacer, quiero hacer pregunta. Quiero hacer una pregunta. A ver, les voy a poner este ejemplo así para ver si es que primero me comprenden y si me dan la definición que me gustaría escuchar. Yo me voy al mercado y mi mamá, mi papá, mi hermana, mi esposa, no sé, mi novio, la novia, lo que sea, me dice lo siguiente. Dame comprando un pollo o un pavo que pese 8 kilos, ¿no es cierto? Y ustedes llegan al mercado y dice, muy bien, o al italiano, o donde ustedes quieran, y dice, sabe que venga a buscar un pavo, pero quiero que me dé un pavo de 8 kilos. Y la señorita se va a la refrigeradora, ¿no es cierto? Y el dice, no, yo quiero de 8 kilos, no quiero ni muy grande, ni muy pequeño, yo quiero que aprox, le voy a cambiar las condiciones, aprox a 8 kilos. Yo no quiero que muy grande porque el pollo es, no sé, se seca, el muy pequeño, no va a alcanzar para la familia, etcétera, etcétera. Y la señorita le dice, muy bien, tengo pollos de 8.25, tengo un pavo de 7.94, tengo un pavo irán anotando los números que les voy dando, de 8,17, y tengo por ahí un pavo de 7,95. No sé si habrán anotado. ¿Cuál escogen ustedes? El de 795, profe. No es cierto. Voy a acordarme, creo que yo dije de 8.25, de 8.15, de 7.95 y de 7.85 creo que dije, ¿no es cierto? Y por ahí me dice, no, yo tengo uno de 9 y tengo uno de 7. Bien, de todas esas listas o de estos 6 posibilidades de pavos que puedo yo escoger en cuanto a peso, bueno, alguien ya me dijo, ¿cuál escogerían ustedes? ¿Y por qué? Sí, profe, el que más se aproxima al 8. ¿Perdón? Sí, profe, el que más se aproxima al 8. Ya, ¿cuál era? 795. Ya, ¿no es cierto? Que la persona decía, yo quiero el pollo de 8.15. Yo escojo el 7.95. Entre el 8 y el 7.95, ¿qué hay? Una diferencia de 3.
Ya, y esa diferencia de peso, ¿cómo le podría yo llamar? Delta, profe. Ya, sí, un delta, pero démosle un nombre. Ese delta le entendería que es de la diferencia, pero démosle un nombre. ¿Cómo podría decir? Cuando yo llegue y le digo, le quiero dar medio formalmente la razón porque la que tomé el 795, creo que de alguna manera dijo algún compañero, era el más cercano, pero de igual manera esa diferencia de 0,05, ¿cómo se llamaría? Si le metemos a la matemática o la estadística, ese 0,05, ¿qué viene a ser? Y empieza con el error. O un error de diferencia. Correcto, es un error, es un error. Desde el punto de vista de la matemática hay un error. Entonces, así sabes que te vine comprando, como digo, medio formalmente, hablándole así de manera matemática, te vine comprando un error con un error del 0,05 kilogramos de error, ¿sí? Efectivamente, esa diferencia se entiende un error. Y obviamente, más allá de lo que decía la visión que ustedes dijeron, le voy a dar el más cercano, pero en realidad si le vemos en el entorno matemático diríamos que es el que menos error tuvo, ¿no es cierto? Eso no es así. Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, evidentemente, el 785 tiene un margen de error de 0,15 kilogramos, el 815 también tiene un margen de 0,15 kilogramos, el 825 un margen de 0,25 kilogramos, y el 7 y el 9 tienen un error, cada uno de un error de 1 kilogramo de cada uno de ellos, que podemos nosotros evidenciar que ya viene a ser grosero, ¿sí? Porque es mucho, o sea, me dijo, tráeme uno de 8 porque ese es el preciso, el que justamente va a ser el jugoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, esa es la función, o ¿por qué hice ese error? ¿Por qué hice, perdón, este ejemplo? Esa es la función del épsilon dentro de la modelación matemática. Yo cuando hago mi modelación matemática, obviamente espero un resultado basado en una entrada, pero muchas de las veces a mí lo que me interesa es qué sucede en la salida, porque allí es la consecuencia que me permite tomar decisiones. ¿Sí? Entonces alguien dice, muy bien, yo tengo un fondo de inversión, pero quiero que mi riesgo sea de un 5%. Yo tengo mi modelo matemático, mi característica está en la salida. Yo no quiero ni perder ni ganar mucho, o sea, yo quiero tener, o más bien mi margen de ganancia va a estar dentro de una brecha, ¿sí? En algunos casos ganaré un poquito más, en otros casos ganaré menos, pero mi riesgo no va a ser muy alto. ¿Sí? No voy a decir voy a perder mucho, es como decir no voy a estar ni en 7 ni en 9, entonces tengo que estar en un valor cercano a un valor óptimo, que en mi ejercicio se entendería que es el valor de 5, pero muchas de las veces no se puede llegar a ese valor de 5, entonces yo puedo moverme hacia arriba o hacia abajo, y eso es lo que me determina esa cota épsilon, ¿sí? Bien, en mi ejemplo aquí hemos dicho que el épsilon vale 0,1. Entonces, lo que yo debería de entender es que en mi ejemplo, mi salida debería de estar comprendida entre 5.1 y 4.9. Y aquí es donde entra la relación del épsilon con el delta. Como yo quiero estar entre 5.1 y 4.9, eso implica que la variable de entrada también debe de tener o va a estar condicionada. ¿Sí? Porque yo no puedo venir aleatoriamente y decir, no, pues vea, si yo le doy 8, si le doy 8 acá me sale 15. Pero decir, a mí no me interesa eso, a mí me interesa estar en este margen, por las razones que sean. ¿Sí? Ya va a depender obviamente de la aplicación. Entonces, ¿qué me obliga? ¿Qué me obliga el épsilon? Dígame. Disculpe, ya son las 11 y 2 y tenemos clases de cuánto. Uy, perdón chicos, se me fue.